Seguimos aquí en Cátedra Médica ya con el plato fuerte del día de hoy. Nos acompaña en cabina la doctora Pamela Cabrera. Ella es gastroenteróloga y endoscopista y hoy vamos a estar hablando sobre estreñimiento crónico. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, Liz. Muchas gracias por invitarme a este espacio donde se respeta la salud para hablar de un tema tan importante como lo es el estreñimiento crónico. Gracias a usted, doctora, por apartar este momento y venir a compartir con nosotros, con la gente que nos escucha. Yo sé que el tema del estreñimiento es una situación que afecta a muchísima gente y como decía iniciando, pues hay gente que se acostumbra a vivir así y con esa incomodidad y buscando opciones para poder aliviar esto. Y hoy vamos a estar detallando toda esa información. Si usted tiene esta situación y necesita orientación, puede llamarnos al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, el estreñimiento es una situación de salud. Vamos a comenzar definiendo todo esto desde el punto de vista de gastroenterología. Claro que sí. Bueno, primero empezar diciendo que el estreñimiento no es una enfermedad, es más bien un síntoma que puede generar otros síntomas y que forma parte de otras enfermedades, que un poquito más adelante vamos a hablar de eso, y se define, aunque realmente siempre hay que individualizar el paciente porque el tracto digestivo y la frecuencia evacuatoria de cada paciente es diferente, pero la literatura lo describe como 3 deposiciones o menos a la semana. A la semana. Donde son heces duras, abultadas, donde el paciente puede tener sensación de evacuación incompleta y también que el paciente presente en un 25% de esas evacuaciones esfuerzo excesivo. Esa es la definición del estreñimiento. Entonces, lo normal, doctora, ¿cuántas veces debería ir una persona al baño diario? ¿Cuántas veces? No tiene que ser diario, puede ser una evacuación intermitente, pero debe ser heces que no sean duras, que sean fáciles de salir, que no tenga el paciente molestia al evacuar, que no sienta dolor, que no tenga una sensación de evacuación incompleta. Pero esto a la semana debe ser por lo menos de 3 o más veces en la semana para uno poder decir que es un paciente que tiene una frecuencia evacuatoria adecuada. O sea que no necesariamente porque una persona no vaya diario a evacuar quiere decir que sea un paciente estreñido, sino que si va 3 veces a la semana sin dificultad, no hay ningún problema con eso. Exactamente. Pero como dije al principio, siempre individualizar al paciente o a la persona. Porque hay personas que van 2 y 3 veces al día y si eso empieza a disminuir, pues entonces algún problema debe de haber. O si una persona que va todos los días en la semana y empieza a disminuir, aunque sea más de 3 veces, hay que tener también alerta en esa parte. Como digo yo, siempre escuchar nuestro cuerpo y ponerle atención. Claro. Doctora, y ahora que menciona eso, y ya iremos avanzando en el tema del día de hoy, pues también me resulta curioso si el tema de ir mucho al baño también puede ser un problema que haya que ponerle atención, porque ya sabemos que el ir poco, ser estreñido, pues sí, hay que ponerle atención, pero si voy demasiado. Si va demasiado al baño y no es lo normal en la persona, claro, hay que poner atención. Ahí estaríamos hablando de evacuaciones diarreicas o podemos estar ante un tránsito acelerado. Entonces, si no es lo normal en esa persona, pues sí, claro, es algo de lo cual deben de decir, bueno, está pasando algo, vamos a investigar. O sea que partiendo de ahí, lo importante sería que el paciente pueda identificar si hay un cambio en ese patrón evacuatorio para entonces decir, esto no es lo normal, tengo que ir en busca de ayuda. Exactamente. Ok, entonces hoy, doctora, ese estreñimiento del cual vamos a conversar tiene un apellido, estreñimiento crónico. ¿Hay una clasificación para el estreñimiento? Una clasificación como tal no. Tenemos el estreñimiento crónico, tenemos un estreñimiento que puede ser ocasional, podemos definir ambos en un momentito. También tenemos estreñimiento funcional y esas son cosas que se ven y se caracterizan según el paciente. Cuando hablamos de un estreñimiento ocasional, estamos hablando de un estreñimiento que suele ser de corto tiempo, que el paciente se da porque tiene algún cambio en su estilo de vida, ya sea porque se haya ido de viaje, que es este estreñimiento del viajero, que es muy frecuente, porque son pacientes que cambian de hábitat, ya por esa parte se ve afectada la frecuencia evacuatoria, también por la dieta que la cambian, esto también puede verse afectado. En el estreñimiento ocasional también hay dietas que pueden favorecer el estreñimiento, como la dieta keto, que está muy de moda y muy famosa ella, pero sí puede producir estreñimiento porque es una dieta que es baja en fibra. Y tenemos el estreñimiento crónico, que es un estreñimiento que todo lo que describimos al principio
esa disminución en la frecuencia evacuatoria, esas abultadas, secas, esa sensación de evacuación incompleta, más de 3 meses sostenidas, ya estamos hablando de un estreñimiento crónico. Y antes de los 3 meses estaríamos hablando de un estreñimiento pues agudo, que ya entonces podríamos hablar y estar frente a otras patologías. ¿Va la gente a consulta, doctora, por presentar un estreñimiento? Sí. Ese es uno de los síntomas por lo cual más personas consultan consultas de gastroenterología, valga la redundancia. Yo te pudiera decir que en mi consulta de 10 personas, 4 o 5 van directamente por estreñimiento crónico, pero de esas 10 personas, luego podemos sacar 3 más que van por distensión abdominal y cuando nos sentamos a hablar, cuéntame qué pasa, cuál es la situación de esa distensión, entonces nos damos cuenta que es un paciente que se ha estreñido, o sea que es muy frecuente. Y que la gente busca ayuda, eso es importante, muy importante. O buscan ayuda. Cuando ya están desesperados, doctora, ¿cómo es el asunto? Sí, como tú decías al principio, eso me gustó mucho porque la persona empieza a normalizar la sensación de estar estreñido y llegan ya cuando han tomado el laxante de venta libre de la farmacia, cuando han tomado el té que le indicó la abuelita. Y es un paciente bastante complejo por esto, porque es un paciente que ya ha venido de uso de laxante prolongado o que normalizó, que se siente así y ya viene con otras complicaciones que podemos describir un poquito con más detalle, pero por ejemplo como la hemorroide. El paciente viene ya a la consulta, bueno, tengo una hemorroide, tengo una bolita en el ano y cuando nos sentamos a ver, la hemorroide es producto de ese estreñimiento crónico que viene el paciente sufriendo. Y eso entonces pues quizás hace más complejo el tema de brindar ayuda a ese paciente que está presentando esta situación. Van ya después que han tratado todo, doctora. Cuando no le funciona, entonces déjame ir al médico a ver cómo me ayuda. El tema de tomar laxantes de manera indiscriminada, doctora, ¿cuáles consecuencias a la salud puede traer? Bueno, los laxantes son medicamentos que bien indicados, bien manejados, y cuando digo bien indicado por un personal de salud que sepa lo que está haciendo con el paciente, suelen ser bastante inofensivos y de mucha ayuda en esta patología, pero cuando tenemos pacientes que toman laxante, indistintamente como tú lo dices, pueden crear lo que es una dependencia psicológica al laxante y también pueden tener lo que es una disminución en la función del colon. Y cuando digo esto es prácticamente que volvemos nuestro colon perezoso, porque al darle laxante, él obviamente dice, bueno, pues yo ya con esta ayuda que me dan todos los días. Si no me ayudan, no funciona. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a generar más estreñimiento. Entonces, este paciente que entra en este círculo vicioso de estoy estreñido y sin este laxante no puedo ir. Y eso realmente llega al paciente con muchas secuelas cuando usan laxante de forma crónica que no ha sido indicado por un profesional de la salud. Claro, y supervisado también. Entonces, doctora, ¿hay causas establecidas de por qué se presenta este estreñimiento crónico en algunas personas? Claro que sí. La causa más común, la principal, suele ser el estilo de vida del paciente. Cuando hablamos de estilo de vida, hablamos de una dieta que sea alta en alimentos ultraprocesados y baja en fibra. Un paciente que tenga poca ingesta de agua, que sea sedentario, o sea, que no se mueva, que no se ejercite, o que dentro de su rutina de trabajo diaria, pues presente también esa poca movilidad. Pero también tenemos causas como medicamentos que pueden causar estreñimiento. Dentro de esto, los antidepresivos muy comúnmente, los opiáceos, el uso del suplemento de hierro, ya sea bioral o endovenoso, también puede causar estreñimiento, el bismuto, entre otros. Enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus puede causar estreñimiento, el hipotiroidismo, porque en ambas enfermedades existe lo que es una disminución en la motilidad intestinal. Enfermedades neurológicas, haciéndole honor aquí al doctor García. Sí, claro. Enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, pueden causar estreñimiento crónico. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional en cabina y 833-380-0062. Si usted es un paciente que sufre de estreñimiento, llámenos. Si ya usted es de esos que va a la farmacia a comprar el laxante y no ha pasado nunca por una consulta de gastroenterología, llame para que la doctora pueda orientarle con relación a qué hacer para que usted pueda mejorar esta condición, porque sabemos que
Es una situación que es molestosa, doctora. Los pacientes que viven con esta condición, pues para ellos es difícil y buscan las alternativas para poder aliviar esa molestia que les causa el no poder evacuar adecuadamente. Así es. ¿Por qué hay algunas personas, doctoras, que son más propensas a sufrir de estreñimiento que otras, pese a que quizás lleven la misma dieta y el mismo estilo de vida? Sí, hay personas que suelen ser, se habla de factores de riesgo, como los adultos mayores, los abuelitos que tenemos en casa, que inmediatamente uno le dice, no, que no se mueva, que no se pare, no puede hacer esto. Entonces uno mismo le limita la motilidad a los abuelitos, a los adultos mayores en casa, y ellos mismos por su propia edad también va disminuyendo esta motilidad. Eso obviamente aumenta muchísimo el riesgo de tener estreñimiento. Pero aquí sí me gustaría hacer un punto aparte, Liz, y es que en este tiempo cada vez son más los casos en pacientes jóvenes debido al celular. El celular, Sí. espérese, doctora. Eso usted me lo va a detallar luego de que le demos chance a la gente. ¿Cómo que el celular? Buenos días, bienvenido a Cátedra Médica. Adelante con su pregunta. Buenos días. La pregunta mía es a la doctora que si es verdad que una persona que hay diferentes tipos de ir al baño, por ejemplo, si una persona puede ir al baño cada un día, 2 veces al día o 3, o cada 2 días o cada 3 días, y eso es normal. Gracias. Escucha a través de la radio. Adelante, doctora. Muy bien, esa pregunta importante. Sí. Como decíamos al principio, cada persona tiene una frecuencia evacuatoria diferente. Por eso es que hay que individualizar cada paciente, cada persona. Pero el estreñimiento se define a nivel de guía de libros, es menos de 3 evacuaciones a la semana. Ahí estamos hablando ya de estreñimiento, que sean heces duras, que haya una sensación de evacuación incompleta, que eso es muy frecuente, o que el paciente o la persona tenga que hacer mucho esfuerzo para evacuar. Si el paciente desde siempre ha evacuado 3, 4 veces a la semana, no quiere decir que todos los días, sino interdiario, ahí no estamos hablando de estreñimiento. Si es una evacuación que no necesita esfuerzo. Bien, nos quedamos, doctora, en la relación que hay entre el uso del celular y el estreñimiento en pacientes jóvenes. Explícame eso, doctora. Vamos a explicar un poquito. Sí, ahora se ve más este síntoma en pacientes jóvenes debido al teléfono. ¿Qué pasa? Sabemos y está clarísimo ya que hay una conexión cerebro-intestino. Sí. Se llama eje cerebro-intestino, donde está esta conexión. Dentro de la acción de evacuar, el cerebro debe mandar una señal al cuerpo de necesitas evacuar. Cuando vamos al baño, y como yo le digo a mis pacientes, el cuerpo es maravilloso y perfecto. Cuando uno va al baño y se sienta en el teléfono scrolling, en TikTok, en Instagram, el cerebro inmediatamente hace esa desconexión de que al baño se va a evacuar. Entonces puede generar estreñimiento. Y de hecho lo vemos. Ahora los pacientes jóvenes en mi consulta prevalecen. Muchos jóvenes con estreñimiento y hemorroides debido a que duran mucho tiempo en el inodoro sentado evacuando o intentando evacuar, porque en realidad no lo hacen. Entonces, uno de los truquitos que ya lo voy a ir dando es poner una alarma, no más de 2 minutos sentado en el inodoro. Si tienes 2 minutos, entonces te paras y eso puede controlar el tema del estreñimiento sobre esta parte. O sea que esas personas que van con el teléfono al baño y duran horas ahí en el baño intentando, entonces ahí ya hay una afección que es justamente pues por el uso del celular, porque ese cerebro está distraído y no entiende. Exacto. O no le manda esa señal, como usted decía, al organismo de que qué es lo que estoy haciendo. Vivimos ausente ahora con el tema de las redes, y en el baño también se ve. Hay un ausentismo y el cerebro ya no logra distinguir a qué vine al baño. Vine a evacuar, vine a checar mi red, entonces él no hace el esfuerzo ni estimula el colon para que se dé la evacuación satisfactoriamente. Ahora que menciona el tema de la conexión existente entre cerebro e intestino, un saludo a nuestra doctora Tami Beltré, neurogastroenteróloga, que es especialista en eso. Doctora, ¿hay alguna relación entre estrés y temas de salud mental y el estreñimiento?
Claro que sí. Y para desarrollar esta pregunta que me haces, que me encanta, creo que hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta, que es microbiota intestinal, serotonina y eje cerebro-intestino, que ya lo mencionamos. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, ya se sabe que el 95% se produce en el intestino y que la microbiota intestinal estimula la producción de esta hormona. Cuando estamos bajo mucho estrés, se altera la microbiota intestinal. Ya por aquí vemos que se va afectando el tema de la producción de la serotonina. Y si también tenemos cualquier situación de salud mental como depresión, ansiedad, se altera la microbiota, disminuye la producción de serotonina y literalmente vamos a tener un colon triste. Un colon triste, que doctora. va a producir estreñimiento No había crónico. escuchado ese concepto. Un colon triste, literalmente, doctora. Claro que sí, porque disminuye la producción de la serotonina y todo esto obviamente va a favorecer a muchísimos trastornos digestivos, dentro de ellos el estreñimiento crónico. 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. No se quede con la inquietud porque sabemos que esta condición afecta a mucha gente. Yo tengo gente cercana, doctora, que ha vivido con esta condición durante toda su vida y lo que andan es buscando alternativas y alternativas para poder mejorar esa condición. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Hola, buen día. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, una pregunta a la doctora. Yo estoy utilizando de manera regular y perdone que mencione la marca, el Metamucil. Realmente ese es el que entiendo que me ha ido un poco mejor. El tema mío es, ¿lo puedo seguir utilizando? ¿No hay ningún riesgo con el producto? O porque con ese, como le digo, es el único que me ha funcionado. No se siente grumo, ni da cólico, ni nada, pero me preocupa un poco el tema de que si lo puedo utilizar de manera regular o tengo que necesariamente cambiar los hábitos. Le escucho, gracias. Muchas gracias por su pregunta. Adelante, Una doctora. pregunta excelente. El Metamucil es una fibra, es uno de los tratamientos de primera línea en el estreñimiento, sobre todo en el estreñimiento crónico, pero la fibra tiene un inconveniente. La fibra lo que va a hacer básicamente es que va a aumentar lo que es el bolo fecal para que pueda mandar esa señal al cerebro, porque cuando vamos a evacuar, básicamente lo que necesitamos es que el recto se llene de materia fecal para que se distienda y mande la señal al cerebro de necesita ir al baño. Claro. Eso es lo que se da. Pero ¿qué pasa con la fibra? Hay que tener mucho cuidado porque la fibra sin una buena hidratación puede generar más estreñimiento. Suelen ser productos, en el caso de la oyente que llamó, muy nobles. Pueden utilizarlo de uso prolongado, de uso continuo, pero si no te estás hidratando bien, no va a ser el mejor producto para ti. Si te está funcionando, claro, utilizarlo, pero todas las enfermedades, sobre todo en gastroenterología, deben de ir acompañados de cambios en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas. Si no cambias la alimentación, si no cambias tener una buena hidratación, ejercitarte, no va a ser sostenible porque los medicamentos en algún momento uno decide ya no lo quiero utilizar más. Claro. Entonces lo que hay es que tratar todo de raíz y claro, utilizar la fibra, pero siempre con una buena hidratación porque si no puede generar más estreñimiento. Doctora, yo tengo un caso cercano, familiar, de una persona que ha sufrido de estreñimiento toda su vida. Recientemente ha dado a luz a su bebé y los primeros días de nacido del bebé pues estaba un poquito estreñido. Ella decía, va a salir a mí. ¿Se hereda el estreñimiento, doctora? Realmente no hay tantos datos de que se hereda el estreñimiento. Un bebecito, yo te podría decir si fuera un niño un poquito más grande, yo te diría, bueno, pues eso es conducta aprendida, hay que ver cómo estamos comiendo en casa. Claro. Ahí ya sí otra cosa. No hay datos de que haya algo hereditario del estreñimiento, pero sí pueden haber enfermedades hereditarias que puedan disminuir la motilidad intestinal, que entonces ahí sí pudiéramos estar frente a esto. Pero realmente los bebés, los lactantes suelen estreñirse mucho, sobre todo si le dan fórmula y ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Iniciando, doctora, usted decía, lo primero que decía era, el estreñimiento no es una enfermedad, pero puede ser un síntoma de una enfermedad. ¿Cuáles enfermedades? Ya usted mencionaba, por ejemplo, los pacientes diabéticos pueden presentar estreñimiento, pero ¿cuáles otras enfermedades
pueden estar asociadas a la presencia de un estreñimiento? Claro que sí. Tenemos el cáncer de colon. Eso no lo podemos dejar de lado. Saber que un paciente que esté debutando con estreñimiento, que tenga pérdida de peso, poner atención, acudir a un médico, no normalizar esto, que no es normal. También existen enfermedades, y aquí podemos hablar un poco de las embarazadas o las mujeres que han tenido múltiples partos vaginales, donde hay una disfunción en lo que es el piso pélvico, y pacientes que hacen rectocele, cistocele, o como le dicen la gente, los descensos, que favorecen al estreñimiento porque la anatomía se ve afectada. También tenemos enfermedades que son parte del estreñimiento, pero a la vez generan estreñimiento, como una obstrucción intestinal, que suele ser bastante peligroso para el paciente. Sí. Como decíamos ahorita, enfermedades metabólicas o endocrinológicas como la diabetes, la gastroparesia diabética, que se genera por una diabetes descontrolada, donde hay una disminución en todo lo que es el tracto digestivo. Y no podemos dejar de lado la famosa enfermedad que la gente conoce con mucho cariño, colon irritable, que es el síndrome de intestino irritable, es el nombre científico, donde muchas veces el paciente puede cursar con estreñimiento. Así que esas son de las enfermedades más comunes que pueden producir. Excelente. Vamos a seguir dándole chance a la gente, doctora, porque yo sé que hay muchas inquietudes con este tema del día de hoy. Hablamos sobre estreñimiento crónico con la doctora Pamela Cabrera. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días, excelente programa. Muchas gracias, adelante. Sí, tengo dos preguntitas breves. Una es que si el estreñimiento puede ser hereditario, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando voy al baño, normal, no tengo estreñimiento, hago una primera parte y ahí mismito termino y me voy. Entonces a las 2 horas o 3 vuelvo otra vez y parece que ahí es que completo la evacuación. Entonces yo quiero saber si eso es normal, porque no me siento que estoy estreñida ni lo que hago es duro. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Escucha a través de la radio. Adelante, doctora. Aclárele a esta oyente. Muy bien. Decíamos ahorita, realmente como tal el estreñimiento no se hereda. Sí hay enfermedades que se puedan heredar que producen estreñimiento. Yo creo que esto está más bien ligado a la conducta aprendida, cómo comemos en casa, cómo nos enseñaron a comer, si hacemos ejercicio, si tenemos obesidad, porque la obesidad también no la hemos mencionado, pero es una condición, es una enfermedad que se asocia al estreñimiento. Entonces, en sí, el síntoma como tal no es hereditario, pero sí pueden haber condiciones que generen estreñimiento que puedan ser hereditarias. Y en cuanto a la evacuación incompleta que está teniendo este oyente, sí puede estar frente a un estreñimiento ella, porque como bien ella lo describe, yo voy al baño, entiendo que terminé, pero luego vuelvo y es que completo realmente la evacuación. Y como decíamos al principio, parte de definir el estreñimiento es que la persona tenga una sensación de evacuación incompleta. O sea, no terminé. Necesito volver al baño para completar. Y esto sucede mucho, lo digo porque era una mujer, en lo que hablamos anteriormente. Cuando hay una alteración del piso pélvico en esas mujeres que han tenido varios embarazos y que específicamente también que hayan dado a luz por parto vaginal, entonces hay que poner atención, porque muchas veces son cistocele o rectocele o descenso, como la gente lo conoce, que deben ser corregidos. Excelente. Doctora, ha llegado el momento de que hagamos una breve pausa, pero tenemos muchísima información más que compartir con ustedes, así que les motivamos a seguir en sintonía. Retornamos en breve.